Era muy de mañana para un hombre que no había podido dormir. Sus ojos no se pudieron cerrar porque tenía una orden que cumplir que no lo dejó conciliar el sueño. Todavía no salía el sol y ya estaba en la tienda de su hijo para despertarle porque debía acompañarle. Para el muchacho, una experiencia de primera vez, una caminata que iba a hacer con su padre, que iba a recordar para toda su vida. Anda, dijo el viejo ya de 100 años, dale un beso a tu madre y despídete de ella. Papá, dijo el muchacho, pero está dormida. Anda, no te preocupes, despídete de tu madre. El viejo puso la leña sobre su asno, un poco de agua, en una alforja, pan, aceite, y comenzaron el camino. El muchacho, muy contento, caminando, preguntando, corriendo, riendo, y aquel viejo con una carga súper pesada en sus hombros. 3 días de camino les esperaba, los 3 días más difíciles para la vida de este hombre que ya había pasado por pruebas difíciles. Dejó todo lo que tenía, dejó su tierra, su familia y se marchó a un lugar desconocido. Había tenido que huir de un pueblo que después ardió en llamas por fuego caído del cielo, donde casi muere su hermano. Pero allí estaba marchando en un calvario que solo él entendía. Fueron 3 días de desvelo, 3 días de no poder dormir, 3 días donde solo sus pesados pies fueron testigos de aquel camino que no quería recorrer. La orden había sido dada. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dice Génesis 22, ofrécelo allí en holocausto. Piense cuán irracional era lo que Dios estaba pidiendo. Isaac era el hijo de Abraham y era el futuro de la humanidad que reposaba en los hombres de este muchacho. Era la promesa, era el milagro para Sara y Abraham. Ya viejos concibieron, ya la mujer ni siquiera tenía su periodo. Hace años lo había dejado atrás y ahora tenía un hijo que amaban con todo su corazón. Y Abraham recibe la orden de sacrificarlo. Y lo peor del caso era que el linaje del Mesías iba a ser sacrificado en ese acto. Sin embargo, Abraham entrega a su hijo por fe. Hace ese viaje sin cuestionar a Dios. ¿Se imagina la fuerza que esto debió haber requerido para este hombre? Abraham era un ser humano como cualquiera. Tenía pasiones, tenía debilidades como usted o como yo. Y por supuesto que amaba a su hijo. Y así todo, toma la decisión de obedecer y confiar en Dios. ¿Cuál es nuestra primera reacción cuando Dios nos manda una prueba? ¿Qué es lo primero que hacemos? Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Pero dónde estás, Dios mío, que no me ayudas? ¿Por qué permites que esto me pase a mí? ¿Sabe? Queremos que Dios nos dé explicaciones y lo cuestionamos. ¿Por qué, Señor? ¿No oro? ¿No predico? ¿No voy a la iglesia? ¿No guardo tus mandamientos? Y aún así la prueba me viene. Dios tiene sus razones para mandarnos pruebas. Tal vez sea para purificar nuestra fe, tal vez sea para perfeccionar nuestro carácter, o tal vez sea inclusive para protegernos del pecado. La vida es una montaña rusa, hay altos y bajos, pero en las buenas y en las malas nosotros podemos ver la mano de Dios actuando. En momentos difíciles podemos ver la mano de Dios. Él prometió que nunca nos dejaría y ahí ha estado de una u otra forma haciendo el milagro, haciendo lo que necesitamos y consolándonos sobre todo en las tormentosas noches oscuras de nuestra soledad. A través de los años, Abraham había aprendido a confiar en Dios. Él sabía que podía depender de él. Una y otra vez Dios le había dicho, te voy a dar un hijo y sobre él reposarán las naciones de la tierra. Tendrá mucha descendencia.
Isaac iba a ser la descendencia de Abraham. Entonces para Abraham era inconcebible que su hijo pereciera. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido que de él iba a haber descendencia. Abraham pensó, aunque yo tenga que sacrificar a mi hijo, Dios es poderoso tanto que formó al hombre de la tierra y le dio soplo de vida. Así que también tiene el poder para resucitar a mi hijo y devolvérmelo y poder así cumplir la promesa. Eso pensaba Abraham, sin cuestionar a Dios, sin pedir explicaciones, porque sabe, la fe es esperar confiadamente que Dios cumpla sus promesas. No se afane, espere en Dios. Dice la Escritura en Hebreos 11, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. La fe no exige explicaciones, la fe es obediencia. Abraham podía confiar y poder seguir adelante, porque Abraham siempre vio la mano de Dios actuar en su vida. Vamos a la Biblia, Génesis 22, 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Llegaron al lugar que Dios les había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar de la leña. Abraham aprende el camino de la cruz. Ese era el ensayo del drama del Calvario que iba a ocurrir 2000 años después. El hecho de que Isaac rompiera el silencio recarga la angustia de su padre. Las palabras Padre mío o mi hijo demuestran la confianza que se tenían. Isaac no tenía idea de lo que le iba a pasar. Isaac no sabía a qué iba. Él pensó que iban a caminar con su padre porque siempre había querido ir a hacer sacrificio. Y entonces iba contento. De hecho, Isaac siempre había sido un niño feliz. Lo habían consentido porque lo habían anhelado toda su vida. Pero también lo habían educado en obediencia, en respeto y sobre todo amor. Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y Abraham le dice, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Este es el momento cumbre de esta historia. Dios proveerá, porque afirma la confianza que tenía Abraham en Dios y a la vez estaba dejando que Dios fuera Dios e hiciera su voluntad. Pedirle que sacrificara a su hijo, solo Dios podía hacerlo. La declaración de Abraham, de Dios proveerá, era una declaración de fe, una expresión de esperanza y una profecía del futuro. No sabía Abraham que este acto iba a tener una cadena de eventos y de efectos que iban a favorecerlo a usted y a mí hoy. El trecho doloroso por el que Abraham tuvo que pasar, ese camino tan largo que recorrió, fue una similitud de lo que pasó en el Getsemaní. La cruz que llevó Abraham sobre sus hombros fue la cruz que llevó Cristo para liberarte. Muchas veces pensamos que el Getsemaní debe haber significado un tormento para Jesús, quien estaba allí. Pero imagínese lo que estaba sintiendo su Padre en esos momentos, cuando Jesús estaba allí derramando lágrimas, sudando sangre de su preocupación, de su angustia. ¿Dónde está el cordero? Imagínese lo que Abraham sintió cuando escuchó a su hijo decirle, ¿dónde está el cordero? Ay, Isaac, hijo mío, ojalá yo pudiera morir en tu lugar. Ay, Isaac, hijo mío, ojalá yo no tuviera que hacer esto, pero tú eres el cordero. Tú eres el sacrificio. Igual Jesús allí en ese jardín, en esa noche oscura donde buscó consuelo en sus discípulos y no lo encontró, decía la cartilla hoy.
Allí Jesús diciendo, yo no quiero morir. Haz que pase de mí esta copa porque yo no quiero pasar este momento, pero no quiero que sea mi voluntad, quiero que sea la tuya, Dios Padre mío. Isaac tuvo un sustituto que fue sacrificado en vez de él, que fue un carnero. Pero Jesús no tuvo sustituto, porque nadie pudo ocupar el lugar de Jesús en la cruz, porque Jesús estaba ocupando tu lugar. Jesús estaba muriendo allí para liberarte, para limpiarte, para sanarte, para redimirte, para limpiarte del pecado. Por eso Él estaba allí en esa cruz. Nadie podía tomar su lugar. ¿Dónde está el Cordero? Esa pregunta recibe respuesta 2000 años después, cuando viene Juan el Bautista y dicen, mire, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí estaba el Cordero. Allí estaba el Cordero del sacrificio. Algo que hay que aclarar es que Abraham no podía ofrecer en sacrificio a Isaac sin haberle dicho, sin decirle, Isaac, tú eres el Cordero. Con la crianza que tuvo Isaac, Isaac aceptó y dijo, está bien. ¿Por qué? Porque era más fuerte, era más joven, podía escapar, llevó la leña, tenía más fuerza que Abraham. Y acepta en obediencia lo que su padre le dice, porque su padre estaba aceptando en obediencia lo que Dios le había dicho. Ahí está la educación que le dio a Abraham y el amor que le tenía, y el amor y el respeto que le tenía a su hijo, para poder aceptar semejante disparate, dirían algunos, semejante prueba de fe, diría yo, semejante confianza en Dios. Allí estaba Isaac, diciéndole, Padre, átame, no vaya a querer yo escapar, amarra mis manos para que en el momento de la prueba no vaya yo a querer huir. Allí estaba Isaac rindiendo su vida. Y yo estoy convencido que ni siquiera el viento soplaba, no había nada que se moviera porque la naturaleza estaba detenida al ver lo que estaba sucediendo allí. Y me atrevo a decir que en el cielo tampoco se movía nada. El cielo completo estaba a la expectativa de lo que iba a hacer Abraham por una orden que Dios le había dado. La capacidad de ese hombre y ese amor y temor a Dios en verlo allí. Los ángeles queriendo socorrer a este muchacho y esperando lo que Dios estaba haciendo. Todo el cielo de pie, todo el cielo pendiente, toda la tierra atenta, toda la creación pendiente de lo que estaba sucediendo. Abraham, con toda la fuerza, la poca fuerza que le quedaba, porque ni siquiera había podido comer en ese tiempo desde que Dios le dijo, dame a tu hijo. Con la poca fuerza que le quedaba, sube su cuchillo para entregar la vida de su hijo en sacrificio, en holocausto, en alabanza, en perdón, en lo que fuera, para cumplir la voluntad de Dios. Y allí estaba con su mano levantada, dispuesto a hacer lo que Dios le había pedido. Yo imagino que él cierra sus ojos y desciende su cuchillo cuando escucha el grito desde el cielo, donde el ángel desciende y le dice, detente, no lo hagas. Yo creo que Abraham cayó de rodillas allí, soltando su alma, en un respiro que no podía terminar, en un exhalar donde su oración fue contestada, donde su respuesta la había recibido. No lo hagas. Detente. Dios proveerá. Lo imposible se vuelve posible cuando confiamos en Dios, cuando confiamos en Jehová Jireh, quien provee para el sacrificio, quien provee y te da todas las cosas. Dice Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las riquezas que tienen en Cristo Jesús. ¿Alguien lo cree esta mañana? Amén. A veces el sufrimiento parece no tener sentido. Sin embargo, hemos visto la vida de Job y es una gran lección para nosotros y para muchos cristianos que han tenido que soportar toda clase de sufrimientos, persecución,
martirio, accidentes, cáncer, esclerosis, problemas económicos, pobreza, humillación y muerte. Y se han mantenido firmes, confiando en ese Jehová Jireh. Hoy Dios nos dice que si estás enfermo, que si estás deprimido, que si estás con miedo, que si tienes alguna preocupación, Dios te dice, ten fe, sigue adelante, no desfallezcas. Su palabra nos dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Eso es lo que te dice Dios en esta mañana. Si estás teniendo problemas económicos, si un familiar tuyo murió y tienes ese dolor, Dios te dice, ten fe. Sigue adelante, no desfallezcas, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es la palabra que tiene Dios para nosotros en esta mañana. No desfallezcas. Hay gente incluso y hermanos que tienen problemas con la familia, que tienen problemas en el trabajo, que tienen problemas con los amigos, los jóvenes en el colegio, tienen problemas. Dios le dice, tengan fe. No desfallezcan, sigan adelante, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi victoria. Cuando te preguntes cómo vas a poder sobrellevar una prueba, incluso cuando te encuentres dudando de las verdades bíblicas, cuando te preguntes de qué forma me va a ayudar Dios en este problema, si yo no veo que haga nada, confía en Jehová Jireh. Pídele que Él sea tu proveedor, así como proveyó el carnero para sacrificio, así Él es tu proveedor, porque Él es tu sustentador, Él es tu sanador, Él es tu todo. Confía siempre en Él. Volvamos a la escritura, Génesis 22:15. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuando obedeciste mi voz. Siempre hay un después. Detrás de la prueba que afrontamos nosotros en nuestra vida, siempre hay un después. ¿Sabes? Dios no desperdicia el sufrimiento. Cuando tú pases por las pruebas con gozo y con paz, sin quejarte, sin renegar, más bien glorifique a Dios, Él te va a bendecir. ¿Por qué? Porque esos momentos no pasan para Dios desapercibidos. Abraham recibe muchas bendiciones por su fe y por su obediencia, tanto así que fue llamado amigo de Dios. Abraham obedece a Dios porque quería complacer a Dios, porque lo amaba. Déjeme decirle que vale la pena pasar por la prueba si al final podemos escuchar las palabras complacientes de Dios que te dice, hiciste bien, hijo mío, lograste pasar. Recuerde a Job, cuando Dios se llenó la boca y dice, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No has visto a mi sierva Shirley? ¿No has visto a mi siervo Alejandro? ¿No has visto a mi sierva Janet? Qué hermoso sería escuchar las palabras de Dios diciendo tu nombre, pero mírelo, vea lo que hace, vea su obediencia, vea su dedicación, vea su entrega, vea su amor por las almas que se pierden. Dios puede mandarnos pruebas muy diferentes a las de Abraham, pero nuestra reacción debe ser siempre de confiar y obedecer a Dios. Porque ese mismo Señor que envía la prueba es el mismo Señor que provee una respuesta. Ese Jehová Jireh
ese Señor que va a proveer la salida y te va a rescatar. Dice la Escritura que cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, porque Jehová estará contigo. Él lo prometió y no falla. En medio de tu prueba lo único que tienes que hacer es glorificar a Dios. La historia de Abraham es una prueba de lo que puede hacer un simple hombre por amor a Dios, y cómo Dios bendice esa devoción. Y además vemos cómo este incidente es una representación para nuestra vida de cuánto más va a ser Dios por usted, de cuánto más va a ser Dios por mí, en cuanto yo obedezca y haga lo que Dios me pide. ¿Sabe por qué, hermano y hermana? Porque Dios te ama. Porque Dios no quiere que sufras, porque Dios no quiere verte en medio de una prueba, porque Dios no te quiere ver llorando en la oscuridad de tu cuarto por lo que estás viviendo. Él dejó su Espíritu Santo para consolarte, para guiarte y para proveer lo que tú necesites. Hay cosas que Dios nos pide que debemos llevar al altar del sacrificio. Le pidió a Abraham lo que más amaba. No le pidió a su esposa, y amaba a su esposa. Le pidió a su hijo porque siempre lo había querido, porque siempre lo había amado. Nosotros tenemos que identificar en nuestra vida que tal vez la bendición de Dios es porque no hemos llevado al altar lo que nos impide adorarle verdaderamente, lo que nos impide buscarle de todo corazón, porque incluso hay cadenas que venimos arrastrando, hay situaciones que nos impiden levantar las manos y adorar, y hay que llevarlo al altar. No puedo decirle qué es, solo usted lo sabe. Usted sabe lo que le impide adorar con libertad, lo que le impide llegar a la presencia del Señor y hacerse una bola de mocos, llorar sintiendo su presencia.